Cánticos de Cuba es la orquesta. La melodía es el sexenio que acaba de pasar. Sí. De mal en peor nos fue. Por cierto, el que fue presidente apenas hace unas horas terminó su sexenio y llegó al aeropuerto de Newark con su esposa. El expresidente causó sorpresa entre los pasajeros. Viajó en clase turista, fíjate nomás, qué humillación para alguien que es el rey prácticamente, ¿no? Sí. Y luego tiene que ser el mortal común. Viajero frecuente. Eso sí, lo escoltaban 3 policías neoyorquinos. Fue a la sala de espera especial. Iba acompañado por el cónsul de México en Nueva York. Y poco a poco incluso esos detalles irán terminando para él. Y volverá a ser el anónimo ciudadano que se confunde en la bola. Que tiene que llevar dinero en la bolsa, cash. Bueno, pues a ver si así el mal fario se va. No porque haya sido un mal sexenio, repito, Todos los sexenios tienen sus ventajas y sus adelantos, pero todo le salía mal, hombre. Que se le murieran. ¿Cuántos funcionarios públicos? Creo que rompió récord. De primer nivel, 3. 3 importantísimos. Sí. Y pues todo su gabinete era de gris subido. Y todos tenemos la idea de que muchos de sus colaboradores hicieron un uso inadecuado de los recursos, un uso excesivo. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues cerramos esa página, abrimos una nueva y ojalá que ya no pensemos como en el anterior, que Dios nos agarre confesados, sino que ver con optimismo y apoyar todo lo que corresponda a cada uno de los ciudadanos de este país. Como decía aquel Bob Canel, se fue el que fue presidente de México durante 6 años y pues resulta que es una práctica común entre los exmandatarios que después de entregar el poder se ausenten. Los únicos 2 que se han quedado en México, Miguel de la Madrid y Vicente Fox, pero pues es que ellos como que pasaron de la luz a la sombra y casi se perdieron como invisibles. ¿Pero por qué dice los únicos 2? José López Portillo se quedó, Echeverría. No, espérate tantito. Ahí te va el resto de este estudio que es muy interesante. Mira, aunque oficialmente la mudanza tiene razones académicas, la salida también es por seguridad del expresidente y su familia tras 6 años de guerra de este contra el narco que causaron la muerte de 50,000 personas, por lo menos. De acuerdo con la Procuraduría, durante su gobierno, Calderón recibió al menos 6 amenazas contra su seguridad. Con Calderón será la primera vez en la historia reciente que el exmandatario abandona el país sin que existan problemas financieros o políticos de por medio. Muy distinto el caso de Luis Echeverría Álvarez, quien al concluir vivía México una fuerte crisis económica y una ola de violencia por la confrontación de policías y militares contra grupos guerrilleros. Pretendió seguir al frente de su Centro de Estudios Económicos y Sociales, pero pues le quitaron la escalera y debió viajar como embajador a Australia por órdenes de José López Portillo. Se interpretó la decisión como virtual exilio para evitar interferencias del expresidente hacia el nuevo gobierno.
La especie pareció confirmarse con el destino diplomático. Por esos años las relaciones de México con Australia eran poco menos que mínimas prácticamente. Bueno, más adelante López Portillo también se fue del país al concluir su gobierno en 82, entre acusaciones de corrupción y una nueva crisis financiera por un excesivo endeudamiento gubernamental para financiar proyectos petroleros que no prendieron. Pasó años en Europa, donde se encontraba con mexicanos que al reconocerlo lo insultaban. ¿A quién fue? A la esposa. A la que agarraron a bolsazos. A Carmen Romano. Aquí en la frontera. Sí. El expresidente Carlos Salinas de Gortari siguió el mismo camino, porque acuérdense que parecía que alguien de su familia había ordenado el asesinato de su cuñado y su hermano Raúl fue encarcelado con esa acusación. También ese año estalló una de las crisis económicas más severas de la historia mexicana, que según funcionarios del nuevo gobierno, Ernesto Zedillo, fue provocada por el mal manejo financiero por el equipo de Salinas. Paradójicamente, Ernesto Zedillo también abandonó México al terminar su administración y después que el PRI perdiera el poder tras 70 años de gobierno. El expresidente vive desde 2000 en Estados Unidos y ahora es el único que no parece interesado en regresar porque está muy contento allá y tiene una chamba que le ganó el haber despojado a México de los ferrocarriles. Es un resumen interesante, un estudio muy, muy curioso. Nada más que lo de López Portillo me brinca un poquitito, porque no recuerdo fue de que viaje, se haya ido pero a vivir no se fuera fue a del vivir país. fuera Si del estuvo país. algún tiempo fuera del país, estuvo seguramente en una visita de un mes o algo por el estilo. Pues eso es suficiente para dejar enfriar las cosas. ¿No se está acordando Adelita de los bolsazos? ¿Te acuerdas de ese episodio? Yo recuerdo que a López Portillo le aullaban en los Que restaurantes. si te acá en acuerdas del México. episodio de los bolsazos. No, eso no lo recuerdo. Pero Bueno. sí fue muy Sí, fue connotado. en un centro comercial, si mal no recuerdo. Mientras estaba pagando sus Exacto. cuentas del consumo. Sí, sí, otra mujer se acercó a ella y al reconocerla, ¡pah!, a bolsazo se la agarró. Sí, fue en San Antonio, en Texas. Creo que por ahí, sí. así. Primero la insultó y después se le fue con la bolsa encima. Sí, sí. Antes de dejar la presidencia, Felipe Calderón hizo cambiar el reglamento del Estado Mayor Presidencial. Las reformas aparecen publicadas en el Diario Oficial de la Federación el último día de su mandato, 30 de noviembre. El político panista que encabezó durante su gobierno el combate contra el narco y el crimen organizado, por lo que en varias ocasiones la prensa y especialistas han preguntado por las medidas de seguridad que tendría al concluir su mandato. Bueno, pues señala autorizar, de acuerdo a los análisis de riesgo correspondientes, la ampliación de los servicios para garantizar la seguridad de los expresidentes de la República y de su familia en cada caso en particular. Si el miedo no anda en burro, decía un viejísimo refrán en uso en este país. Así que de por sí tienen guardia, seguridad, oficinistas, Sí. chofer, en Por fin, supuesto. diverso personal, ¿no? Tienen un grupo de personas que atienden todo lo administrativo del expresidente. Creo que Felipe se lleva 12 militares del Estado Mayor Presidencial y 19 civiles, que son secretaria, ayudante, seguramente chofer, etcétera. Qué caro nos cuesta. Pero eso nada más él. No estoy hablando de la familia.
Jule. Y todavía la familia tiene... a los niños hay que protegerlos, a la esposa también. Pero ahí sí ya no dieron datos sobre eso. Y la hermana también quedará bajo este espectro de protección. No, no creo. No creo. No se extiende. Bueno, Pero pues ahí dejarían un móvil muy... Un blanco, más bien. Cuando Salinas de Gortari, el padre era senador y algún senador muy ingenioso dijo, no hay duda, Salinas va a ser el siguiente presidente porque el Estado Mayor ya está cuidando a don Raúl, al padre. Ujú. Y dijimos, pues sí, ¿verdad?